Buenas tardes, hoy hablaremos sobre la película El último rey de Escocia. Para empezar, hay que hablar un poco sobre el personaje principal de esta película, que es Idi Amin Dada. Este fue un personaje nacido en Kokobo, Uganda, en 1925, y fue un militar y político ugandés, miembro de la tribu Kakwa, donde ingresó al ejército británico en 1943. Su participación en la Segunda Guerra Mundial, así como su gran actuación en la revuelta Mau Mau en Kenia, le otorgó el grado de soldado ugandés, en donde alcanzó el grado oficial en el ejército británico. Tras la independencia de Uganda del ejército británico, y al haber alcanzado tan alto cargo en el ejército británico, fue otorgado con el cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en donde él desempeñó este cargo desde 1966 hasta 1970, siendo el comandante del presidente de esa época, Apollo Milton Obote. Un año después, en 1971, gracias a las grandes diferencias que se habían causado entre Obote y Idi, este hizo un golpe de Estado y se declaró al mismo presidente de la nación. Al principio su mandato era característico por su buena conducta con las demás potencias mundiales y donde tenía una política moderada. Sin embargo, después de algún tiempo empezaron a crecer sus ideas nacionalistas, ultranacionalistas, lo cual le llevaron a sacar a los asiáticos de su territorio. Esto agravó la crisis económica de la región, ya que sin ellos se perdieron muchos trabajos y muchas relaciones. Él apoyó en un momento a Palestina, lo cual le ayudó a destruir su relación con las potencias occidentales. En 1974, después de un intento por derrocarlo, sus conductas se volvieron mucho más impredecibles y mucho más represivas, donde empezó a perseguir a varias etnias y varios grupos sociales, en donde abandonó los derechos sociales y su régimen se caracterizó por la represión política, la persecución étnica, los asesinatos extrajudiciales, el nepotismo y la corrupción. Idi Amin era político, en donde se casó con más de 6 mujeres y se divorció de 3. Sin embargo, su comportamiento errático no tenía límites. Al final, su título era, y cito, Su Excelencia el Presidente Vitalicio Mariscal de Campo Al-Ali Dr. Idi Amin Dada, BC, DSO, MC, Señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar, el conquistador del Imperio Británico en África en general y en Uganda en particular. Eso muestra su comportamiento errático al final de su vida. Después de esto, el 20 de junio del 2003, este entró en un estado de coma y falleció poco después. Para analizar de manera más profunda los contenidos de la película, tenemos que hablar del contexto histórico de la época. Hay que recordar que la independencia de Uganda, fue otorgada a este país por Inglaterra en 1962. En ese momento se eligió el primer ministro, que fue Benedicto Kiwanuka del Partido Demócrata. En 1966, el siguiente presidente Obote tomó el poder y eliminó al presidente y al vicepresidente, y tomó poder total sobre el país. Poco después, en 1971, Obote fue derrocado por Idi Amin, que era el comandante de las Fuerzas Armadas de Obote. Este se declaró a sí mismo presidente y modificó la constitución para darse poder absoluto sobre todo el país, el sistema. En el periodo en el que este estuvo el poder, causó un declive económico, la desintegración social y violaciones masivas de los derechos humanos. Hizo persecuciones a etnias y a grupos religiosos. Y sobre todo hizo persecuciones importantes sobre los que antes eran seguidores de Obote. La cifra exacta de las muertes que produjo en su gobierno, su dictadura de 8 años, son desconocidas, pero se cree que rondan los 800.000. Este personaje era un aliado de Muammar Gaddafi, el cual le dijo que sacara a los asiáticos del país, lo cual creó un gran declive económico y romper las relaciones con países como India. Sus relaciones internacionales fueron pésimas, ya que gracias a su guerra económica, como él lo llamaba, rompió relaciones con países como India, Gran Bretaña e Israel, que antes le suministraba armas. Después de eso, buscó ayuda en países como la Unión Soviética y Líbano, en donde pidió ayuda militar y económica. Su dictadura terminó cuando intentó invadir el territorio de Tanzania. En ese momento, el ejército de tanzanés, y los exiliados ugandeses libraron una guerra contra las tropas de Idi Amin. En ese momento llegaron a la capital en 1979
y Kampala fue tomada. En ese momento Amin huyó del país y se exilió con todas sus fuerzas. Ya que hemos establecido el contexto histórico y la biografía de este personaje, hay que hablar sobre qué importancia tener los principios personales de alguien en su actuar con el resto del mundo y la sociedad. Bueno, esto es muy importante, ya que un principio personal sería de alguna manera una idea, una opinión o una manera de pensar de cómo se debe actuar sobre una situación. Por ejemplo, podemos decir que una persona no se sentiría bien mintiéndola a alguien o robándola a alguien. De esta manera podemos decir que eso influye mucho en la manera en cómo actuamos. Ya que si pensamos mucho en nuestros principios, en lo que en verdad creemos que es bueno, en lo que creemos que es excelente para la sociedad, lo que nos haríamos a nosotros mismos, dejaríamos de hacer muchas cosas que le hacemos a los demás. Ahora, nuestros principios personales tienen que ser muy importantes a la hora de actuar, ya que estos en realidad nos dicen nuestra conciencia qué es lo que piensa sobre lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué sucede? Muchas personas intentan de alguna manera callar o cerrar estos pensamientos, estas opiniones que ellos tienen por su propio bien, para intentar buscar el poder, ya sea económico o político, o otras razones. En resumidas cuentas, los principios que cada uno tiene en su conciencia deben ser muy importantes a la hora de actuar, ya que estos en realidad nos dicen cómo nos sentiríamos sobre alguna acción, lo que pensamos que esto podría causar a otras personas. Debemos mantenernos reales frente a nosotros mismos y actuar según nuestro pensamiento. Continuando con la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto podemos hablar de vivir de principios y justicia en un contexto como el que vimos en la película? El punto es que en este contexto en particular, lo que es una dictadura, y más como este dictador que era un poco, por así decirlo, loco, no se puede hablar ni de principios ni de justicia. Ya que como podemos ver en la historia, en lo que nos muestran las películas, las acciones de este dictador no tienen nada que ver con estas ideas, ni tampoco las del doctor. Como podemos ver, el doctor renuncia a sus principios, ya que él en realidad sabe, aunque intente ignorar, lo que el presidente Idi Amin está diciendo. Como cuando él le dice al amigo inglés que está en ese momento en Uganda, le dice que es necesario hacer algunos sacrificios para mantener un régimen y ayudar a Uganda. En ese momento él renunció a sus principios, porque como sabemos al principio fue a Uganda a ayudar a la gente, a intentar curarla, ayudar a los menos favorecidos. Pero al final como cambió su moral, cambió sus principios y ya estaba decidido que era a que el fin justifica los medios, como diría Maquiavelo. Ahora hablar sobre nuestro dictador favorito, Idi Amin, y hablar sobre los principios y la justicia es simplemente absurdo, ya que como la película lo relata y el contexto histórico y su propia biografía nos muestran, es absurdo hablar de principios y de justicias en su régimen. Simplemente era un hombre que no tenía moral, no tenía límites, su locura era increíble. En realidad no pensaba sus acciones, sino que simplemente las hacía, no tenía como un principio, no tenía como una idea sobre lo que los demás pensaran sobre él, como cuando sacó a los asiáticos de Uganda, los expropió de sus propiedades y de sus empresas. En la película y lo que él hace en la vida, en realidad no es justo. Él mismo se declara comandante supremo y juzga a las personas y él mismo decide su castigo, que realmente no es proporcional. Como sabemos, él atacó a etnias, a grupos religiosos y a personas que antes eran leales al expresidente Obote. Por ende, al hablar de principios y justicias en la película, podemos decir que en este caso serían cambiantes o inexistentes, hablando del caso del doctor o del dictador. En el siguiente punto nos hablan de analizar, de ver la personalidad del Dr. Garrigan y los cambios que tuvo a lo largo de la película. Ahora, como siempre, habría que empezar por el principio, valga la redundancia. Al principio podemos ver que sería una persona desinteresada y buena y con unos principios excelentes, ya que siendo un médico decide ir a Uganda a ayudar a las personas menos favorecidas, ayudándoles a mejorar su salud y su calidad de vida. Esto muestra el comportamiento de alguien filántropo, alguien desinteresado, que en realidad busca lo mejor para los demás y no solo para él mismo. Pero podemos ver a lo largo de la película, mientras se va uniendo más hacia el presidente o el dictador Idi Amin, podemos ver cambios en su personalidad, podemos ver cambios en lo que él piensa, en sus
en sus principios y en lo que él cree que es bueno. Por ejemplo, podemos ver cuando él cambia de opinión al decir que para mantener ese país, para mantener la economía, había que hacer algunos sacrificios, ya sea deshaciéndose de algunas personas. Para mí lo que sucede es que se vuelve adicto al poder, ya que como podemos ver el presidente Idi Amin lo consiente demasiado, le da casas, le da mujeres, le da carros, le da la oportunidad de vivir cómodamente. ¿Qué sucede? En este momento él decide renunciar a sus principios, que al principio eran excelentes, que significaban ayudar a personas muy necesitadas, que necesitaban de su ayuda para sobrevivir. Decidió vivir una vida cómoda y superficial con el presidente, la vida que él le ofreció. Por eso podemos ver un cambio gravísimo en su personalidad, para peor podríamos decir, ya que pasa de los valores comúnmente buenos, los que hemos visto en la sociedad, a unos malos, que son adicción al poder, corrupción, etcétera. Sin embargo, como podemos ver al final de la película, ya decide que está cansado de esto en realidad. Cuando ve las atrocidades que en realidad está cometiendo su supuesto benefactor, Idi Amin, se arrepiente de lo que en verdad, de lo que estaba pensando. En ese momento va y pide ayuda del Consejo Británico. Sin embargo, este decide, lo obligan a intentar matar al presidente. En ese momento él duda, ya que él no es el tipo de persona que mataría a alguien, él está en pro vida. En ese momento podemos ver que intenta recobrar los valores positivos con los que inició la película. Ahora la siguiente pregunta ¿es justa la forma en la que Idi Amin toma el poder en Uganda? Bueno, primero hay que hablar un poco de Obote, el presidente anterior. Este también fue condenado por un gobierno fraudulento, corrupto y de persecución de etnias minoritarias. Ahora que ese tampoco era un excelente régimen, por así decirlo. Pero aún así la forma en que Idi Amin tomó el poder no era la adecuada, ya que hizo un golpe de estado hacia el presidente Obote, el cual fue muy sangriento y mató a casi toda la oposición, sin excluir a las etnias y a las religiones minoritarias. Lo que Idi Amin hizo fue un golpe militar, donde no tenía en cuenta las verdaderas intenciones, las verdaderas ideas y opiniones que tenía la población, sino que simplemente por ser el jefe de las Fuerzas Armadas de Uganda, decidió tomar poder y declararse a sí mismo como el nuevo presidente de Uganda. Por ende, no es justa la manera en que lo toma. Además, como podemos ver, este ataca mucho a la población, ¿cierto? No la respeta. Entonces, sí, no es justo lo que hace para tomar el poder. La siguiente pregunta me preguntan cómo fue su aplicación de la justicia una vez tomado el poder. Ahora, en este caso, la forma en que tomó el poder y la forma en que lo aplicó, en que lo usó, son igualmente injustas. Porque como podemos ver en la película, este tirano, este dictador, mataba a masas, indiscriminadamente mataba a etnias, a grupos religiosos, a jefes políticos, a cualquiera de la oposición. De esa manera podemos ver que no es justa la manera en cómo él utilizó su gobierno. Él no utilizó su gobierno para buscar justicia social o ayudar a su pueblo, solamente lo utilizó para buscar poder y fue corrupto por este poder, asesinando a miles, a cientos de miles de personas mientras lo hacía. Ahora hablando de los objetivos de crecimiento económico que mejor ayudarían a Uganda en este contexto histórico, en mi opinión serían, y cito, lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización, tecnología y la innovación, entre otras cosas centrando la atención de sectores de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra. Otro objetivo importante a resaltar, me parece, es proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Ahora, el porqué de esto es muy sencillo. Como muchos sabremos, Uganda es un país del tercer mundo, un país en vía del desarrollo. Esto significa que normalmente su economía se basaría en la agricultura y en los pequeños negocios. De esta manera podríamos decir que diversificar estos diferentes entornos del país, de la sociedad económica,
ayudaría a crear una economía más fuerte para entrar al mercado global. Además tenemos que hablar mucho, me centro más en el contexto histórico de lo que la película nos plantea, el problema de los derechos laborales y bueno, los derechos humanos en general, en donde puede suceder que se dé algún tipo de esclavitud, aunque no esa esclavitud como se veía en tiempos anteriores, sino una esclavitud de paga muy poco lo suficiente solo para sobrevivir y trabaja mucho. Puede que esto suceda en esta ciudad o en este país y se deba ser corregido. Ahora también pienso mucho en la parte de los migrantes, en donde se les debe ayudar a conseguir trabajos. Esto me parece muy importante ya que los inmigrantes ayudan a fortalecer la economía de un país, no como lo que hizo Idi Amin, que sacó a los inmigrantes del país. No, lo que va a hacer es darle la bienvenida y darles oportunidades para trabajar junto con los residentes actuales. Además, al diversificar su producción y sus productos, ya no dependen de un solo producto para que sea un buen mercado. Como digamos que el café bombó un día, entonces ya no funciona la economía colombiana. En ese caso, una diversificación de mercado sería una gran opción para este país en vía de desarrollo porque le abriría las puertas a un mercado global, en donde ya no depende de un solo producto, sino una gran variedad de productos.